Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. La Costa del Sol, esa estrecha franja de terreno entre el Mediterráneo y la montaña, una tierra maravillosa, famosa por tener un clima excepcional. También es conocida, desgraciadamente, por acomodar y tolerar a algunos de los criminales nazis más buscados para rendir cuentas por sus crímenes atroces. Una investigación del reportero José Manuel Portero puso nombre y apellidos a los secuaces de Hitler, que encontraron un santuario a modo de refugio en la provincia de Málaga, España. Concluida la Segunda Guerra Mundial, los nazis huidos de Alemania contaron con el apoyo explícito y directo de las autoridades franquistas, así como la colaboración de relevantes personajes de la Falange, sirviéndoles la ayuda para evitar los tribunales de justicia aliados. El litoral malagueño en torno a la Costa del Sol fue escenario de refugio y residencia de célebres nazis, así como de otros criminales de guerra, repartidos en organizaciones privadas en zonas como Benalmádena, Fuengirola o Marbella, en las que pasaban desapercibidos bajo identidades falsas, gozando de una vida placentera, recibiendo ayuda del Estado español franquista para reemprender sus vidas y en algunos casos fundar negocios y empresas de los que obtendrían beneficios importantes para llevar vidas económicamente muy desahogadas. Cuando llegó la democracia no hizo nada porque nadie demandaba nada y por tanto no servía para sus intereses políticos. A continuación, se mencionará a algunos de los lobos del tercer ley más destacados que tuvieron cobijo en la Costa del Sol. El más destacado fue León de Grede. En 1945, Bélgica le acusó de alta traición y de crímenes de guerra y fue condenado a muerte in absentia, pero conseguiría huir pilotando su propio avión y aterrizó por avería en la playa de San Sebastián, en España. En 1954, el gobierno de Franco le concedería la nacionalidad española, rechazando las peticiones de extradición presentadas por Bélgica. De Grede comentó que Carlos Arias, presidente del gobierno durante la dictadura franquista y la transición, había ordenado protegerlo. Por esa razón, siempre tenía una pareja de la Guardia Civil en la zona donde vivía. De Grede pronunció conferencias y no tuvo problemas en publicar sus memorias. Se calcula que pudo recibir hasta 15.000 jóvenes y simpatizantes del nazismo en sus 3 residencias costaloseñas. En 1985, tras prescribir su condena en Bélgica, De Grede salió a la luz pública en una entrevista publicada en la revista Tiempo, en la que no solo negaba el Holocausto, sino que ironizaba sobre el asunto. Esto provocó una demanda judicial por parte de una superviviente judía llamada Violeta Friedman. Aunque, increíblemente, en democracia, las instancias iniciales fallaron a favor de De Grede en un principio, pero finalmente el Tribunal Constitucional de España condenó a De Grede a una fuerte multa. Sin embargo, De Grede siguió apareciendo en los encuentros de la extrema derecha y fue invitado de honor en la concentración organizada para conmemorar el centenario del nacimiento de Hitler. Otto Rehmer, encargado de sofocar la Operación Valquiria, en la que algunos mandos militares pretendían acabar con la vida de Hitler. La Audiencia Nacional denegó su extradición a Alemania porque no existía en España el delito de negacionismo del Holocausto. Residió plácidamente durante muchos años en la urbanización Las Cumbres de Elviria, en Marbella, donde residía asiduamente al excapitán de las SS, Erich Priebke, responsable del asesinato de 335 civiles italianos. Aribert Eichmann, apodado Doctor Muerte, estuvo destinado en la enfermería de Mauthausen, donde destacó por su crueldad extrema, sometiendo a más de 500 víctimas a la muerte más cruel tras largas horas de agonía y tortura. Al Doctor Muerte se le situó la pista como refugiado en Marbella. Otto Kossine, alias Cara Cortada, considerado el hombre más peligroso de Europa, especialista en operaciones especiales de las Waffen-SS. Hitler le encomendó personalmente la Operación Roble, que concluyó con el rescate de Benito Mussolini en el Gran Sasso. Tras escapar de los aliados, huyó a España, donde fue pieza clave de la organización Odessa, que dio soporte a los nazis fugados y fundó SEDADE, una organización que sirvió de germen e inspiración a futuros grupúsculos neonazis. Cara Cortada tuvo su vivienda principal en Madrid, pero pasó temporadas en un chalet que adquirió en Marbella. Hans Hofmann, traductor predilecto de Hitler en reuniones de altísimo nivel y cariñosamente conocido como Juanito, fue nombrado cónsul honorario en Málaga e incluso dio su nombre a un colegio en Eugen. Miembro destacado de la Gestapo, Hofmann había creado en España la organización Ouro, un colectivo clandestino que reunía a militares y falangistas españoles para la divulgación del nazismo y del que formaron parte Muñoz Grandes y Miguel Primo de Rivera. Acabada la guerra, Hofmann influyó de manera decisiva en la política española después de la transición, gracias a su amistad con Hans-Josef Strauß, ministro de Adenauer. Logró canalizar fondos del Partido Conservador CSU
para financiar la fundación de Alianza Popular a manos de Manuel Fraga. Haussmann fue de los primeros en subirse al carro de la corrupción de los negocios inmobiliarios en la Costa del Sol, siendo su hijo posteriormente condenado en la Operación Malaya. Maximiliano van Hondoe, espía al servicio del rey, especialmente desde España, donde representaba la empresa de armamento Skoda Brunner. 2 años después del fin de la guerra, Maximiliano se instaló con su familia en Marbella. A salvo de cualquier investigación incómoda, su hijo Alfonso inauguraría el Marbella Club, que daría inicio a la era del glamour en Marbella. Y bueno, como conclusión, se podría decir que la presencia de estos nazis en España fue un caballo de Troya en el que se introdujeron ideas antisemitas en el país. Con la ayuda del franquismo, tuvieron la facilidad para vender su ideología, suponiendo un germen de grupúsculos y partidos políticos que nacen en España y evolucionaron hasta hoy en día adaptándose a la democracia. Y hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Bye.